Bien, vamos a comenzar ahora con la fuerza magnética. En la clase anterior o en las clases anteriores estuvimos viendo el concepto de campo magnético. Usted estudió una primera parte, usted leyó alguna primera parte, ahora vamos con una siguiente parte. En esta siguiente parte, después de haber visto el tema del flujo magnético, vamos a revisar el tema de la fuerza magnética. Vamos a decir que cuando una carga eléctrica se encuentra dentro de un campo magnético y se está moviendo con una velocidad, esa carga va a percibir una fuerza. Esa fuerza va a ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Así que aquí vamos a imaginarnos tres dimensiones. Vamos a trabajar en el papel, en el plano, y vamos a pensar que el espacio será el que sale de la pizarra o del papel o el que entra a la pizarra o el papel. Vamos a ver cómo lo llevamos. Decimos entonces que consideramos un campo magnético B aislado, sin la presencia de otros campos como eléctricos o gravitatorios. La fuerza magnética que va a sentir una carga eléctrica Q que se mueve dentro de ese campo magnético B mayúscula y que lo hace con una velocidad V, se calcula de la siguiente manera. Se calcula como la fuerza magnética es igual al valor absoluto de la carga o la magnitud de la carga eléctrica por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman el vector de carga por velocidad y el vector de campo. Ya vamos a ver eso. Ahí está el detalle de qué significa cada cosa. F sub es la fuerza magnética, U es la carga eléctrica o la magnitud de la carga eléctrica, es decir, no se le pone signo, aunque lo tenga. B es la magnitud del campo magnético, B pequeña o B B de chiquita, B la bidental es la velocidad con la que se mueve la carga, y teta es el ángulo que se forma cuando el vector U por B se intersecta con el vector B mayúscula o campo magnético. Vamos a ver un poco de eso, vamos a explicar. Fíjese usted, vamos a suponer que tenemos dos vectores. Digamos que hay un vector, vamos a imaginarnos el plano. Hay una, híjole, quiero ver dónde está. Aquí va. Vamos a imaginarnos que yo conozco la carga eléctrica y la velocidad, y que la carga eléctrica multiplicada por la velocidad me da un vector hacia la derecha. Ojo con esto, esto va a ser el vector Q por la velocidad. Así que si un objeto se mueve a la derecha y la carga es positiva, esta va a ser la dirección. Pero si la carga es negativa, va a cambiar la dirección al vector. Ya vamos a ver ese caso. Vamos a suponer que aquí en el papel el campo magnético va en esta dirección. El ángulo que forman los dos vectores es teta. Así que mire, el producto de la carga por la velocidad, que en este caso va a la derecha, y el campo magnético que va hacia arriba, o perdón, hacia, ¿qué? En una dirección como esta, lo que nosotros hacemos es aplicar lo que conocemos como la regla de la mano derecha para saber la dirección. Vamos a suponer que vamos a completar un paralelogramo para imaginarnos un plano. Entonces, lo que va a ocurrir es que la regla de la mano derecha dice que barramos el primer vector contra el segundo. Por ejemplo, acá, si esto fuera el plano horizontal, es decir, el suelo, por ejemplo, al realizar la regla de la mano derecha, Q por B, barremos contra B, y lo que tenemos es
un giro de este vector siempre va a ser de este sobre el campo B. Y ese giro, mire, si esto fuera una aguja y se moviera hacia B, tendría que moverse en sentido antihorario. Entonces, ¿qué ocurre cuando algo gira en sentido antihorario? Por ejemplo, un tornillo o la llave del chorro de su casa. Cuando usted gira un tornillo en esta dirección en sentido antihorario, lo que hace es está sacando el tornillo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, al girar de esta manera, el tornillo saldría de donde usted lo está girando. Para nosotros, al multiplicar esto por esto, nos daría un vector que va hacia arriba. Porque como era el plano, el suelo, perdón, la fuerza magnética iría hacia arriba. Porque miren el suelo, usted gira esto en sentido antihorario. Si usted está en el suelo, lo que haría es sacar el tornillo del suelo. Es decir, se movería hacia arriba. La fuerza magnética entonces va hacia arriba. Esta fuerza siempre es perpendicular o siempre forma 90 grados con estos dos vectores. ¿Qué pasaría si tenemos lo contrario? ¿Qué pasaría si lo que tenemos es este es el vector de la carga por la velocidad, es decir, va en esta dirección? Por el momento no nos va a preocupar el signo. Y el campo magnético entonces ahora viene en esta dirección, siempre pensando que es el suelo. O sea, estos dos vectores están en el suelo. Este sería el ángulo teta. Entonces, cuando usted trabaja este paralelogramo, formaría un plano como este. Este es el suelo. Así que ahora mire, cuando usted multiplica la carga por la velocidad, vectorialmente lo que ocurre es que con la regla de la mano derecha, este vector tendría que girar hacia B. Siempre es de carga por velocidad hacia el campo. Así que mire, si este se moviera, tendría que moverse en sentido antihorario para llegar al campo B mayúscula. Es decir, que ahora el giro sería horario. Entonces, si este es el suelo, usted agarra un tornillo y lo gira en esta dirección en sentido horario. Mire lo que pasaría. El tornillo estaría entrando al suelo, o sea que se movería hacia abajo. La fuerza magnética entonces lleva esta dirección. Así que esa es la regla de la mano derecha. Usted lo que hace es girar el primer vector contra el segundo. Si es antihorario, estaría, en el caso de nosotros, como vamos a trabajar en el papel aquí en la pizarra, vamos a imaginarnos una flecha. Si nos imaginamos una flecha bonita, sería algo así. Y vamos a pensar que la flecha tiene algo así. Entonces, si yo miro esta flecha desde aquí, si yo pongo mi ojo acá y yo miro la flecha, lo que vería sería la punta de la flecha. Así que para nosotros eso va a ser una ruedita con un puntito afuera, o en medio, perdón. Eso sería diciendo que la flechita, yo estoy viendo la punta. Y si yo lo miro desde el lado contrario, es decir, desde acá, si yo pongo mi ojo acá, lo que vería sería la parte trasera de la flecha. Así que lo que vería sería algo así. Así lo vamos a representar nosotros. Entonces, para nosotros esto va a ser la flecha saliendo de la pizarra o saliendo del papel, y esto será la flecha entrando en el papel. Ese sería el vector de fuerza magnética. Vamos a pensar en un primer ejemplo. Vamos a ver. En el primer ejemplo, no borré aquí, ¿ve? En el primer ejemplo dice lo siguiente. Dice que un protón se mueve en un campo magnético que tiene un valor de, vamos a ver de cuánto,
de 2 Tesla. Y lo hace con una velocidad de 3 por 10 a la quinta metros sobre segundo. O sea que estamos hablando de que se mueve a la velocidad de la luz. Mire, esos son 300.000, no, son 300.000 metros por segundo y la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces son 300.000 metros por segundo. ¿Cómo se mira en la figura? Entonces lo que queremos es hallar la magnitud, pero además la dirección, sería la dirección de la fuerza magnética. A ver, sería dirección de la fuerza magnética. Vamos a suponer que nosotros tenemos los ejes conocidos por nosotros. Va a salir un poco pando, pero a usted le va a salir mejor. Este sería el eje Y. Y este sería el eje X. Vamos a suponer que hay un campo magnético en esta región. A ver, sería un campo magnético, voy a pensar que va hacia arriba. Es decir, que va en la dirección del eje Y. Este sería el campo magnético. Va hacia arriba. O sea, que aquí va hacia arriba. Más o menos este. Ese sería el campo magnético. Y el protón, vamos a suponer que el protón se va a mover. Vamos a ponerle protón aquí, no dice dónde está. En el origen, el protón se mueve con una velocidad más o menos como esta. La velocidad del protón es de 3 por 10 a la quinta. Bueno, ya dijimos cuánto vale. Y el ángulo que forman este ángulo de acá sería 30 grados. Mire, con eso vamos a trabajar. Vamos a decir, según lo que veíamos, los datos que tenemos es, hay una carga eléctrica, que en este caso es la de un protón. No se la doy porque ya antes revisábamos cuál era la carga fundamental o la carga de un protón. Ahí en su libro está también. Era 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. El campo magnético es de 2 Tesla. La velocidad es de 3 por 10 a la quinta metros sobre segundo. Y aquí viene el problema que hay que resolver primero, el ángulo. Lo primero que debe hacer usted es ver la carga si es positiva. Si la carga es positiva, entonces la carga multiplicada por la velocidad va a dar siempre en la misma dirección. Va a ser un vector que va en la misma dirección. Pero si la carga es negativa, le va a cambiar la dirección al sentido contrario. Iría, por ejemplo, en esta dirección. Entonces ese es el vector que me interesa. Por lo tanto, yo puedo decir que también el vector Q por B, que voy a poner color, voy a decir que el vector Q por B, voy a hacer un poco más gruesecito, el vector Q por B también va en la misma dirección. Este es Q por B. Así que fácil. ¿Qué ángulo forma el vector Q por B con el campo magnético? El campo magnético va hacia arriba.
U por B va hacia acá, el ángulo que forman es 30 grados. Solo cuando sea negativa la carga me va a cambiar esa dirección. Así que yo puedo asumir que es la misma dirección de la velocidad. Así que mire, el ángulo sigue siendo 30 grados. Así que fácil. La fuerza magnética es igual a la magnitud de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo. Esa es la fórmula que acabamos de descubrir allá atrás. Mire, la carga, magnitud por la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo. Así que fácil, la fuerza magnética sería la magnitud de la carga, es decir, sin signo, es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios. La velocidad es de, a ver, ahí están los datos, es de 3 por 10 a la quinta. Sería 3 por 10 a la quinta metros sobre segundos. El campo magnético es 2 Tesla por el seno del ángulo, según la fórmula, el seno de 30 grados. Así que me ayuda usted con la calculadora. Ese resultado a mí me da, ahí me corrige después si no va eso. Eso me da, a ver, 4.8 por 10 a la menos 14. Aquí un relajo de unidades. Nosotros podemos comparar con los temas anteriores y descubriremos que estas son las fórmulas del sistema internacional. Así que coulombios por metro sobre segundo por Tesla, nosotros vamos a reconocer que eso tiene que dar Newton. A lo mejor usted revisa a qué equivalía el Tesla y veremos que se eliminan las unidades. Pero esa es solo la magnitud de la fuerza, me falta la dirección. Así que lo que tengo que hacer es observar el vector QB. Si yo el vector QB lo muevo hacia el vector de campo que va hacia arriba, esta agujita o este vector tendría que moverse en esta dirección. Tendría que moverse en sentido, mire, para arriba, vea, en sentido antihorario. Ese sería el movimiento que tendría que tener para llegar a B. Así que un tornillo, cuando usted lo está girando hacia la en dirección antihoraria, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Lo está sacando o lo está metiendo? Mire, un tornillo que gire de esta manera lo que hace es estarlo sacando. Así que vamos a decir que en ese caso el vector viene saliendo de la pizarra y ese símbolo dijimos que era la ruedita con el puntito. Cuando va saliendo, dijimos que lo que vemos es la punta y este sería el símbolo. Ahí está, ese sería el primer ejemplo. Es sumamente sencillo, solo habrá que jugar un poco con la regla de la mano derecha, que es cuando un vector gira contra otro. Muy bien, veamos un número 2. Vamos a suponer que, le voy a poner de una vez, hallar la fuerza magnética. Y voy a hacer el muñeco de una vez. Mire, vamos a suponer que este es el eje Y. Y este es el eje X. Y que en este caso, en el número 2, el campo magnético vamos a suponer que va hacia la derecha. O sea que ahora el campo magnético va en la dirección del eje X. Este campo magnético le vamos a poner de 5 Tesla. Así que mire, este campo magnético va hacia la derecha.
hacia la derecha. Entonces, esa es la dirección. Fíjese usted que ya en la zona de Egipto, en la zona de Gizeh o de Giza, donde están las pirámides, se han detectado grandes campos magnéticos. O sea que un objeto de metal de alguna manera se va, un material ferroso, se va a mover ligeramente por ese fuerte campo magnético. También algunos tenían la hipótesis que en el Triángulo de las Bermudas los barcos o se perdían, las naves, barcos, aviones, debido a que habían fuertes campos magnéticos. Entonces ahí se podría cumplir, fíjese usted, el hecho de que un avión o un barco cuando se va moviendo con la fricción con el aire se carga eléctricamente, así que es una carga que lleva una velocidad y en un campo magnético se produce entonces una fuerza magnética. Por eso el avión iba volando y como va cargado eléctricamente con una velocidad, siente una fuerza perpendicular, puede ser hacia afuera, hacia adentro, hacia abajo, hacia arriba. En el caso del Triángulo de las Bermudas se creía que era hacia abajo, en realidad era una hipótesis. Vamos a suponer que tenemos una carga en movimiento, una carga acá que se mueve, la voy a poner acá. Esta es una carga de, ¿cuánto le vamos a poner? Le voy a poner 2 nanocoulombios. Y se mueve en esta dirección. La velocidad es de 1 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y este ángulo es de 60 grados. Fíjese usted. Vamos a sacar los datos. La carga eléctrica es 2 por 10 a la menos 9 porque son nano. La velocidad es de 1 por 10 a la 8. El campo magnético de 5 Tesla y de nuevo ojo con el ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forman los dos vectores? Esta es la velocidad, miren. La carga es positiva, así que carga por velocidad lleva la misma dirección. Sería hacia acá. Esto sería carga por velocidad. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forman ese vector con el campo magnético que va a la derecha? Miren el origen, puedo ver yo. Este sería el ángulo, miren. El ángulo entre la carga y la velocidad y el campo magnético que va a la derecha es este. Así que ese ángulo no es de 60, sería el suplemento de 60 o con lo que le falta para los 180 grados. Este ángulo es de 120 grados. 180 le quito 60. Así que eso sería 120 grados. Así que la fuerza magnética sería la magnitud de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces el mensaje aquí es que una carga que se mueve dentro de un campo magnético siente una fuerza eléctrica. El ejemplo que no se le olvide, el de los aviones, en los campos magnéticos, si hay campos magnéticos en la Tierra, que los hay, si son muy fuertes, un avión podría desviarse debido a que hay una carga, porque la fricción con el aire hace que se cargue eléctricamente, hay una velocidad y hay un campo magnético. Entonces va a sentir una fuerza que debe vencer además de la gravedad. La magnitud de la carga es 2 por 10 a la menos 9. Es positiva, así que la dejo positiva y si fuera negativa también la pongo negativa, la pongo positiva. Dijimos que solo nos interesa el valor absoluto. 2 por 10 a la menos 9 coulombios. La velocidad es 1 por 10 a la 8. El campo magnético es 5 Tesla. Y el seno de 120 grados ahora. Eso me da una fuerza magnética a mí me da, a ver cuánto me da. Con 2 decimales eso me da 0.87.
y estos son newton. Esa sería la magnitud. Ahora, este es el papel, así que estará saliendo del papel esa fuerza o entrando al papel. Veamos. Si yo muevo la carga por la velocidad contra el campo magnético que va hacia la derecha, mire hacia dónde tendría que moverse la carga por la velocidad y por una aguja se movería en esta dirección. Así que se mueve también en sentido antihorario. Por lo tanto, un tornillo cuando gira en esta dirección, ¿qué es lo que hace? Sale o entra. Mire, cuando se está girando un tornillo a la izquierda, perdón, en sentido antihorario, sale. Así que nuevamente la dirección será la flechita apuntando hacia mí, hacia afuera del papel. Muy bien, cada parte le va poniendo pausa para copiar. Veamos un número 3. También se lo voy a poner. Calcule la fuerza magnética. Le voy a poner y le voy a hacer el dibujo y ahí le pongo los datos. Calcule la fuerza magnética. Vamos a suponer que este es el eje Y, dijimos. Y este X. Y que el campo magnético otra vez va a la derecha. Vamos a ponerle. Va hacia la derecha. Campo magnético hacia la derecha. Etcétera. Y vamos a suponer que la carga, a ver, está, otra vez aquí la vamos a poner. Siempre la voy a poner en el origen para poder. Y se mueve en esta dirección otra vez. Le voy a poner velocidad de 1 por 10 a la menos 6. No, a la 6. Pero, mire ahora la diferencia. La diferencia ahora es que la carga tiene un valor de... ¿Cuánto le ponemos? Le vamos a poner menos 5 microcoulombios. Así que voy a poner los datos, miren. La carga es menos 5 microcoulombios. La velocidad, que sería menos 5 por 10 a la menos 6 coulombios. La velocidad, 1 por 10 a la sexta metros sobre segundos. Campo magnético le vamos a poner que vale, no lo puse, ¿verdad? Le vamos a poner un valor de 1.5 Tesla. Aquí le voy a poner campo magnético 1.5 Tesla. Y vamos con el ángulo. No se lo puse tampoco. Le voy a poner aquí 60 grados. El dibujo yo se lo doy. Muy bien. Mire el problema que tenemos acá. Comencemos con el vector carga por velocidad. ¿Hacia dónde va? Ese es el primer problema que tenemos. Mire ahora, la velocidad lleva esta dirección, de aquí hacia el cuadrante número 3. Si la carga fuera positivo, iría en la misma dirección, pero hoy es negativa. Un número negativo lo que le hace a un vector es cambiarle de dirección, así que significa que la carga por la velocidad hoy va en sentido contrario. Este sería carga por velocidad. Y el ángulo, veamos, sería el que forma la carga con la velocidad y el campo magnético que va hacia la derecha, ahora sería este. Miren. Ese es el ángulo que forman los dos vectores.
Y estos dos son ángulos alternos internos o ángulos opuestos por el vértice si usted quiere. El ángulo es de 60 grados igual que el otro. Así que el ángulo es de 60 grados. Esa es la primera dificultad que hay que superar, el ángulo. Entonces, en conclusión, cuando la carga es negativa, el vector de velocidad multiplicado por la carga va a ir en sentido contrario al de la velocidad solo. La fuerza magnética sería la magnitud de la carga, la velocidad, el campo magnético y el seno del ángulo. Sería entonces la magnitud de la carga, aunque tiene signo, aquí dice que es la magnitud, así que aquí, ojo, solo ponemos 5 por 10 a la menos 6. No se le va a ocurrir poner el signo menos. Velocidad, 1 por 10 a la sexta. El campo magnético, 1.5 Tesla por el seno del ángulo que es de 60 grados. Muy bien, al hacer eso a mí aquí me da, a ver, 5 por 10 a la menos 6, 1 me da 6.50. Verifíquelo usted con su calculadora. 6.50 Newton. Ahora la dirección que tiene. Veamos, el vector carga por velocidad, ese es el que vemos. Para llegar al campo magnético, este es el campo magnético, tendría que bajar. O sea que tendría que girar en sentido horario. Y un tornillo, cuando usted lo gira en sentido horario, entra o sale donde usted lo está poniendo, donde usted lo está sacando o lo está metiendo. Mire, al girarlo en sentido horario, el tornillo va a entrar. Así que en este caso sería entrando a la pizarra o entrando al papel suyo. O sea que veríamos la parte de atrás de la flecha. Mire, cambió un poco este ejercicio con respecto a los anteriores. Vamos a uno último. Otra vez encontramos la fuerza magnética. Encuentre la fuerza magnética. Vamos a suponer de nuevo el eje X, el eje Y. Este sería Y. X. El campo magnético ahora lo voy a poner hacia abajo en la dirección negativa del eje Y. Mire, este sería el campo magnético. Tiene un valor en el ejercicio de 3 Tesla. Y hay una carga que se va a mover hacia el cuadrante número 4 con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Y a esta carga le vamos a poner, ¿cuánto le pongo? Le voy a poner menos 1 microculombio. El ángulo, otra vez le voy a poner 60 grados aquí. Mire, no importa el ángulo en realidad. La carga es de menos 1 por 10 a la menos 6 coulombios. La velocidad, 3 por 10 a la octava. Metros sobre segundos. El campo magnético, 3 Tesla. Vamos con el ángulo, veamos. Veamos hacia dónde iría el vector Q por B. La velocidad lleva esta dirección, pero como la carga es negativa, entonces dijimos que el vector Q por B va en sentido contrario. Sería más o menos acá. Este sería el vector Q por B. El ángulo entre los dos vectores, el Q por B va hacia allá y
el campo magnético va hacia abajo, mire. O sea que el campo magnético en el origen, aquí lo he puesto, va hacia abajo, significa que el ángulo que necesito es el que forma. Carga por velocidad con el campo. Este es el ángulo que forman. ¿Cuánto será ese ángulo? Bueno, mire, este es 60. Por lo tanto, este también va a ser 60. Por ser alternos internos. Y de aquí para abajo hay 90. 90 más 60 sería un total de 150 grados. Así que fácil, hacemos lo mismo. La fuerza magnética es U por B por B por seno del ángulo. Es decir, la carga que es de 1 por 10 a la menos 6. No le ponemos signo, dijimos, es negativa, pero aquí dice valor absoluto. 3 por 10 a la octava. El campo magnético 3 Tesla. Y el seno del ángulo, que sería el seno de 150 grados. Mira, ahí está. Sería 1 por 10 a la menos 6, 3 por 10 a la 8, 3 Tesla y seno de 150. Así que la fuerza magnética, a mí ese cálculo me da 450 newton. Inténtelo usted a ver cuánto va a ver. 3 por 3, 9. Ah, no, a la menos a la 8 es. Muy bien, 450 newton. Revíselo usted. No olvide que su calculadora debe estar en degree. Debe estar en D o D para poder hacer esto. No puede estar ni en radianes ni en gradianes. Debe estar en D o D. Ahora, la dirección. Vamos a ver, vamos a mover QB hacia el campo B por la parte más cercana. A ver, el campo B va hacia abajo. Hay dos caminos, ¿ve? Uno que se mueva para acá y otro que se mueva por acá, pero va a ser más largo. Se mueve sobre el ángulo de 150. Entonces, al moverse, tendría que moverse en sentido anti-horario. Mire, ¿se da cuenta? Como viene en sentido anti-horario, significa que un tornillo que se mueve de esa manera viene saliendo de la pizarra. Así que sería saliendo de la pizarra, una flecha apuntando hacia mí. Muy bien, eso es todo por hoy. Por favor, lo revisan, lo estudian. Pronto les voy a anunciar otro examencito que vamos a hacer. Y ya estamos cerca de terminar esto. Así que, por lo menos con los bachilleratos generales, así que tenemos que ir haciendo más pruebas. Así que ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Voy a detener la grabación.